Algunos buitres de los de nuestra gruta están comparando la entrevista de ayer del presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, en Televisión Española, con la que concedió en su día don Felipe González a la Televisión Española con el señor Gabilondo. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo. Porque creo en su inocencia. Porque creo que, como dijo un voto particular, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. ¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos? No, los jueces, por supuesto. Pero en todo caso, me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz. Básicamente por la coincidencia de entrevista con un ex colaborador entre rejas, dado que la entrevista del señor Sánchez es la primera que se concede después del encarcelamiento del señor Santos Cerdán, y la entrevista que hizo el señor Gabilondo al señor González cuando era presidente era cuando acababan de encarcelar al que había sido director de la Seguridad del Estado, el señor don Julián San Cristóbal, y cuando parecía que don Rafael Vera iba a seguir su mismo camino. Eso sí, la entrevista del señor González fue prácticamente a los pocos días de la detención, mientras que el señor Pedro Sánchez ha esperado un verano para comparecer. El presidente del gobierno de España, que se llama Sánchez, que es alérgico a la prensa, lo ha demostrado durante todo el verano, y que ha estado un año sin darle una entrevista a nadie, anoche acudió a la televisión que él considera y trata como si fuera suya, que es Televisión Española. Acudió al telediario más en su afán de promocionar el telediario que en su afán de responder realmente a preguntas pendientes. Y todavía tuvo el cuajo el presidente un año sin dar una entrevista, y aún tuvo el cuajo de decir anoche que él está encantado siempre de responder a cuantas preguntas le quieran hacer los periodistas y que está feliz dando entrevistas. Bueno, pues Sánchez estuvo todo lo previsible que cabía esperar de él. Es la típica entrevista que puedes escribirla. No tanto por las preguntas, que a mi parecer eran atinadas. No tanto por las preguntas, sino porque las respuestas, pero eran de cajón. Oiga, entrevista a la defensiva, sin nada que ofrecer. Por cierto, con un aspecto demacrado. La cara no se le ha arreglado a Sánchez con el descanso de Lanzarote. Sigue siendo una pura máscara de tensión. Tiene gesto de persona enajenada, fuera de sí. De hecho, una de las preguntas de la entrevistadora, de la señora Pepa Bueno, parecía calcada, ¿no? Lo de, ¿y si se llega a demostrar, usted dimitiría? ¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Y si se demuestra que la hay, porque también le sorprendió el caso Cerdán y el si caso Ábalos, si se demuestra que la hay, dimitiría. Pero si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Señor presidente, ¿y por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el presidente Felipe González tenían claro que no se iba a demostrar. Claro que en el caso del señor Felipe González sí se acabó demostrando. Lo que pasa es que él jugó con una ventaja, que como el tiempo de la justicia tiene sus recorridos, para cuando se demostró en el Tribunal Supremo que sí había una vinculación del gobierno en el caso GAL, él ya no era presidente del gobierno, es más, por no ser, ya no era ni secretario general del PSOE cuando llegó la sentencia del Supremo. Sí seguía siendo diputado y, por cierto, no dimitió. Justo es decir que don Felipe González nunca dejó de apoyar a los miembros de su partido que habían sido condenados por el caso GAL, mientras que don Pedro Sánchez no ha hecho ningún tipo de gesto en favor de defender la presunción de inocencia del señor Santos Cerdán, como tampoco del señor Ábalos o del señor Koldo García. Aún así, entonces, se va a decir, estos fueron figuras claves en la transición. Estos contribuyeron a desmontar el golpe. Estos frenaron la agresión terrorista. Estos contribuyeron a acabar con la parte de guerra sucia contra la guerra sucia permanente del terrorismo. Pero pasarán 20 años para que esto ocurra. ¿Sabe usted que mañana le van a replicar probablemente? Eso es evidente. Que usted mañana no, esta misma noche. Ha defendido al GAL y a los responsables del GAL esta noche. Por supuesto, claro. Pero me da igual. Estoy diciendo lo que de verdad va a ser verdad en la historia. Quizá porque con los audios era un poco complicado.
Pero el punto sobre el que más se ha puesto el acento en la entrevista del señor don Pedro Sánchez de ayer es en lo que se ha entendido un ataque a los jueces por aludir que había jueces que estaban haciendo política. Aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. La idea del presidente del gobierno, si quiero entender, es que la mayoría de jueces en España son muy honestos y honorables, menos casualmente los que investigan a su esposa, a su hermano y a su fiscal general del Estado, que son 3 impresentables. Tampoco es que sea completamente nuevo, ¿no?, este tipo de valoraciones, porque precisamente Pedro Sánchez ya presentó una querella por prevaricación en la que también se decía literalmente que se estaban adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico de manera dolosa. Yo creo que en este contexto de enfrentamiento hay que leer también parte de lo que fue la entrevista de ayer. Mi impresión es que hay una regla general que yo creo que es la correcta y que siempre en una democracia avanzada tenemos que tender a ella. Y la regla general es que no es bueno que miembros del gobierno cuestionen las decisiones judiciales. Me imagino que contra todos ellos los respectivos investigados habrán presentado los recursos a los que tienen derecho. Y además, en el caso de los políticos que tienen siempre medios de comunicación a su servicio, también pueden defenderse por esa vía. De hecho, a los 3 jueces hemos visto contra ellos titulares en los medios que podríamos considerar en la órbita del gobierno. Hemos visto titulares contra el juez Peinado, que es el que investiga a la esposa del presidente del gobierno, titulares contra la jueza Viedma, que es la que investiga al hermano del presidente del gobierno, y titulares contra el juez Hurtado, que es el que investiga al fiscal general del Estado. El problema de cuando un político critica a jueces es que suele coincidir que se limita a criticar a los jueces que investigan a su entorno o al de su grupo político. Si lo hiciera refiriéndose a jueces que atacan a políticos rivales, tendría más fuerza. Pero había aludido a don Felipe González. Don Felipe González criticó a jueces, dijo algo parecido de la mayoría de jueces son honrados menos un grupito que hacen política. Pues hizo algo parecido. No fue en la entrevista al señor Gabilondo, sino una que hizo poco después a TV3. Se ve que a los presidentes les encantan las televisiones públicas para estas cosas. Donde también se refirió a que había un grupo de jueces, casualmente los que les investigaban a ellos, que no le caían bien y usó un término quizá un poco menos suave al que usó el presidente don Pedro Sánchez. También hay jueces, son pocos afortunadamente, que como mínimo son unos descerebrados, como mínimo, y que a veces son algo más. Pues bien, yo tengo la libertad y la responsabilidad de advertir que hay cosas que no funcionan bien, y como soy un responsable político, y además soy autónomo políticamente, tengo que decir que eso es así. Y esto que estamos viviendo como espectáculo diario tiene que parar, porque contaminará o contagiará a otros sectores de la justicia que tenemos que preservar porque es un poder del Estado fundamental. Descerebrados. Quizá no es la expresión, digamos, más elegante que puede usar un presidente del gobierno. Yo no estoy juzgando a los jueces, no. Lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo fuera estrictamente del ámbito de la justicia por parte de aquellos, repito, que cínicamente y de manera irresponsable dicen que se están presionando a los jueces. Y de hecho lo hacen todos los días, incluso en la pregunta que usted me hacía hace muy pocos minutos. Sistemáticamente ejercen esa presión. La ejercen casi como un sindicato muy conocido en el lenguaje periodístico y mediático, ¿no? Las fuerzas públicas pues hubieran conseguido poner a disposición de los tribunales en su momento a todos los asesinos del GAL, incluido el señor X, sea quien sea este, pues seguramente el señor González ahora pues no nos hubiera amenizado el día de ayer con estas declaraciones. ¿Porque hubiera estado en la cárcel? ¿Perdón? ¿Porque hubiera estado en la cárcel? Pues no, sencillamente porque los asesinados por el GAL no son presuntos, son muertos reales. Y cuando hay asesinados, hay asesinos. Y cuando hay una banda, pues hay una cúpula en la banda. Y por lo tanto, mientras que toda esa banda, toda, repito que independientemente de su identidad, no se ha puesto a disposición de la justicia y, en su caso, pues termine con las condenas pertinentes, pues ahí tenemos una herida pública del Estado democrático y de derecho español que decía el señor Garzón que
a este paso llegaría al año 2015 y que parece que el señor Garzón pues tenía razón. Y entonces la relación de la declaración de ayer de Felipe González, ¿las analiza usted causa-efecto con el asunto GAL? Pues para mí es que no hay otra explicación. Escuchar a una persona fuera de sí, como escuchamos al señor González, precisamente atacando, como digo, por una parte a jueces que están investigando el GAL y por otra parte lamentando que en la Sala Tercera del Tribunal Supremo se desclasifiquen o se acuerde la petición de desclasificar unos papeles que pueden ayudar también a esos jueces de la Audiencia Nacional, pues al final uno saca sus conclusiones. Si para el presidente Sánchez la mayoría de jueces son honrados, pero hay un grupo de jueces que hace política, para el presidente Felipe González la mayoría de jueces serán honrados, pero había un grupo descerebrado. Digamos que las formas, cada cual tiene las que tiene. También entonces muchos jueces se indignaron, aunque justo uno de los que se indignó es uno de los que acabaría siempre condenado por prevaricación. El protagonista destacado, uno de los directamente aludidos ayer por Felipe González, el juez Javier Gómez de Liaño. Don Javier, muy buenos días. Pero, sin embargo, como quiera que ha habido una alusión muy directa que ese tipo de manifestaciones están hechas en el ejercicio de la libertad de expresión, si ese concepto lo que pretende es criticar el comportamiento o la actuación de determinados jueces, bueno, pues ahí hecho queda, únicamente que se valore por aquellos que están encargados de velar por la legitimación de origen y de ejercicio de los juzgados y tribunales, y por lo que se refiere a nosotros, pues seguir cumpliendo con nuestra obligación. Por cierto, entre quienes apoyaron la campaña felipista contra los jueces que investigaban casos de la etapa felipista, estaba don Pedro Sánchez. Yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Lo único que ha faltado han sido las tablas para poder sacarlo. Perdón, yo creo que el juez en un momento dado, ante la trascendencia social que en un momento dado puede estar alcanzando ese proceso, puede hacer algo, ¿no?, con el aspecto. Es decir, es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico y eran personas que eran, se creaba la figura del arrepentido para que, pues pudiesen declarar ante el juez de Garzón. Luego, durante la etapa zapaterista, que el principal caso fue el caso de los ERES, también estuvo ahí don Pedro Sánchez para meterse con la juez que investigaba el caso de los ERES. Bueno, yo creo que los jueces lo que tienen que hacer es investigar y pues señalar las responsabilidades tanto jurídicas, penales como civiles que se puedan hacer, ¿no? Nunca las políticas. Y a mí lo que me sorprende de todo este caso, también en la campaña electoral y ahora también porque hoy precisamente era el día en que los militantes de Izquierda Unida estaban votando si sí o si no a un gobierno de coalición con el Partido Socialista en Andalucía, pues sorpresivamente la jueza lo que hace es hacer coincidir, pues en este caso... o sea, está en connivencia con el PP. No, yo lo que estoy diciendo, Ignacio, es que yo no creo... Déjame terminar. Yo no creo en las casualidades y sobre todo en política. Luego piensas que está en connivencia con el PP. Si se llama a declarar al director general de Empleo en plena campaña electoral antes de las elecciones andaluzas y ahora, en el momento en el que se están llamando a los militantes de Izquierda Unida a votar en referéndum si sí o si no a un gobierno de coalición y la señora jueza lo que hace es, pues publicar este auto, en este caso de encarcelamiento del exconsejero de Empleo, pues hombre, es mucha casualidad. Por cierto, no es la primera, es la segunda ya, ¿no? Nunca he tenido claro por qué se llevan tan mal don Felipe González y don Pedro Sánchez, porque en el fondo no son tan diferentes. El Partido Popular se ha indignado muchísimo también en esto. Justificar la situación en la que está viviendo. Pedro Sánchez nunca es responsable de nada y los demás tienen la culpa de todo. Siempre. Ver ayer a Pedro Sánchez justificar que se puede gobernar con presupuestos o sin ellos, que su intención es permanecer en el poder, cueste lo que cueste. Creo que dinamita los cimientos de cualquier democracia moderna. Tampoco sé si el Partido Popular puede ponerse como el partido que siempre respeta las instrucciones judiciales. ¿O se ha olvidado el señor Tellado de la rueda de prensa de la plana mayor del PP diciendo que la investigación del caso Gürtel era una conspiración entre la Judicatura, la Fiscalía y el Ministro de Justicia? Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular. El Partido Popular está en una situación de indefensión. Nunca en España se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como hasta ahora. Y el Partido Popular, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón.
Así que, ¿qué quieren que les diga? Nada nuevo bajo el sol.